Bien, continuamos de nuevo, amigos televidentes, en el desarrollo de su programa Agenda Económica, como todos los días, a través del canal 27. Mira, Ezequiel, con el tema de Don Juan, yo tuve la oportunidad de trabajar varios años junto a lo que fue la primera edición de las obras de Juan Bosch, hace casi 20 años. Y coincidió con aquellas elecciones famosas en donde supuestamente el PLD había ganado, realmente perdió, pero perdió por muy pocos votos. Perdió por muy pocos votos y perdió también en la Junta Central Electoral, porque ahí era difícil ganar en ese momento, sobre todo por los actores que estaban involucrados. Eso en el 90. En el 90, inclusive la iglesia. Y por ahí fue que quise empezar, porque la iglesia también estuvo presente activamente en la Junta Central Electoral en esas elecciones. Lo recuerdo como ahora mismo. Pero eso es parte también de la historia. Ahí se la jugó Grimaldi. Sí, pero también... Pero él dijo la verdad, habían votos que no le daban. Sí, no le daban. Independientemente del fraude. ¿eh? Sí. Pero yo quiero tocar otro tema de Don Juan. Mira, aquí se hablaba una vez de un fallo histórico, que fue aquella vez que Balaguer le quitó unos senadores al PRD, Vinci lo defendió, y se conoce como el fallo histórico. El fallo histórico realmente de la República Dominicana es el acontecimiento de haber sacado a Juan Bosch del poder. República Dominicana hoy estuviese en otro lugar. La gente no conoce los intríngulis y las cosas que pasaban en la vida nacional, sobre todo en el ámbito de los intereses privados, de la hegemonía privada, de los intereses políticos de los Estados Unidos y también de la iglesia, que conspiraron en un momento hacia un salto hacia adelante y lo convirtieron en un salto al vacío. Una de las grandes, y tú, antes de continuar, tú referías al tema. No queremos recalcar mucho sobre la iglesia, pero fíjense que coincidente, porque la iglesia se inmiscuye dentro del problema. Pero ¿quién fundó al PRD? El PRD fue Juan Bosch. Sí, claro. ¿Y quién funda el PLD? Juan Bosch. Entonces, para unas sí, para otras no. Uno de los grandes logros que la gente no conoce de Don Juan es que en tan poco tiempo, meses, una de las primeras medidas que tomó a nivel político fue escoger a un grupo grande de dominicanos valiosos e inteligentes. Mandarlo fuera. Y los mandó fuera. Te puedo decir que eran casi 100. 600. Bueno, exacto, 600. Entre ellos estuvo Freddy Veragoico. Sí, hay mucha gente valiosa, arquitectos y muchísimos ingenieros de las ciencias sociales. Porque no escogió para una sola rama. No. Fueron jóvenes brillantes. Sí. Fue una selección de jóvenes brillantes que tenían el interés de seguirse formando. ¿Y para qué lo hizo? Para crear una clase brillante e inteligente que pudiese dirigir a la República Dominicana. Exacto, emprendedores, y que esa clase, esa masa humana, viniese a la República Dominicana, como de hecho todos están en República Dominicana. Y se desarrollaron aquí. Y se desarrollaron. Lo que a mí me choca es que ese mismo grupo de gente tienen que tener el valor de reconocer de quién fue que los elevó hacia arriba y les dio esa gran facilidad. O sea, estudiaron en Europa, casi todos fueron a Europa. ¿Tú sabes qué fue lo que, escúchame que te interrumpa, qué fue lo que catapultó la victoria de Juan Bosch? El debate con Láutico García. Sí. Porque lo acusaba públicamente de comunista. Sí. Y él lo único que le dijo fue, eso se resuelve con un debate. Sí. Para que usted me demuestre por qué usted dice que yo soy comunista. Sí. Pero en ese y lo derrotó en el debate. Sí, en ese momento histórico cualquier cosa era previsible con el tema comunista. O sea, y sobre todo viniendo de una época tan trágica de 30 años de Trujillo, el triunvirato y entonces Juan Bosch después. Pero todo recayó dentro del mismo modelo político de los trujillistas que estaban todavía dando vueltas por ahí y que no podían percibir ni podían aceptar un cambio tan radical en la vida social dominicana que era un paso de avance. Todavía esas fuerzas hegemónicas se mantienen en República Dominicana vivas a través de un empresariado que se mantiene enquistado manejando gran parte de la riqueza nacional. No como Pareto, pero más que Pareto. No un 80-20, sino casi un 99-1, como el libro de Stiglitz, que el 99% de la riqueza está en manos del 1% de la población y se refería a los Estados Unidos. En la República Dominicana, el 200% de la riqueza está en manos del 0.00001% de la población y viceversa, se revierte en pobreza
al revés. Ajá. Lo cual es un gran paradigma de la República Dominicana y por eso Danilo Medina tiene tanta importancia en la vida nacional, porque enfoca el desarrollo del país a través de la liberación del ser humano, a través de la educación. Y es la enseñanza de don Juan Bosch. Aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo en sus diferentes etapas, lo conocimos casi iniciando la etapa final, cuando él estaba un poquito más activo. Pero mira, José Manuel, tal vez te interrumpa varias veces. No, son temas... Pero yo no quisiera solamente darle el mérito al presidente Danilo Medina Sánchez, porque lógicamente sí, hay que felicitarlo porque está cumpliendo con el 4%. No, me refiero al tema de la educación. Sí, se está afanando con el asunto de la alfabetización, Sí. de aquí que ella aprende contigo, o sea, todo ese tipo de perfecto, eso hay que alabarlo. Pero no que haya uno y que haya Pero dos. yo no quisiera dejar de decirle a los amigos televidentes que Leonel Fernández, así como usted entiende que no cumplió con el 4%, Leonel Fernández invirtió mucho dinero en educación. Hay que ver esa UAS. Sí, no, y todos los centros comunitarios. El desayuno escolar lo volvió a poner él. El PRD lo había quitado en el 78 hasta los cosas. Realmente Hipólito también lo continuó, hay que reconocerlo. Pero Leonel Fernández invirtió mucho en educación también, porque es parte de una enseñanza, de un ejemplo de Juan Bosch. En el caso de Juan Bosch, yo creo que nosotros podemos decirle a los amigos televidentes, humildemente, que tal vez al profesor, realmente yo soy, como yo siempre he dicho, yo soy bochista, yo no soy PLDista, yo no estoy inscrito en el PLD, y yo soy pro PLD por Bosch. Y ahora, claro está, lo fui por Leonel y lo soy por Danilo y lo seré también por Reinaldo más adelante cuando le toque su turno. Pero tal vez al profesor le faltó pragmatismo político, tal vez. Sí, pues. Lo que pasa es que hay que entender una cosa. Una cosa es lo que tú puedas adaptarte en tu carácter y otra cosa es lo que no puedes hacerlo. El profesor Bosch era intransigente con su criterio y con sus conceptos. Intransigente. No negociaba sus conceptos con nadie. No fue presidente en el 90 porque no negoció con Peña Gómez. No fue presidente en el 94, en el 92 porque no negoció con Balaguer. Sí. ¿Entiendan bien? O sea, si hubiese negociado con Peña Gómez, es presidente indiscutible en el 90. Si negocia con Balaguer, es presidente en el 92 porque Balaguer le sugirió el 2 y 2 que también le sugirió a Peña Gómez. Y sin embargo, Peña Gómez lo que acordaron al final fue, vamos a unas elecciones de nuevo, y ahí Balaguer se la empató, o se la cobró, mejor dicho. Entonces, el problema es que Juan Bosch no negociaba su carácter ni sus conceptos. Tal vez le faltó ese pragmatismo para el 63, cuando él entendía que habían fuerzas negativas y oscuras que podían derrocarlo. Él prefirió que lo derrocasen a ceder lo que ellos querían, que era casi torcerse el brazo, arrodillarse ante esa clase oligarca y ante esa clase o ese grupo militar cívico-militar. Sí, no, pero había una cosa, y sobre todo también, no se quiso doblar hacia la iglesia porque no estaba de acuerdo con que la iglesia le dijera comunista y ateo. Porque si Juan Bosch fue ateo, si Juan Bosch fue comunista, yo creo que con eso la iglesia se contradijo mucho porque, óyeme, pero si ese es el ateo, pues ese es un ateo que queremos, ¿verdad? Ahí se equivocaron ellos. Tú sabes que una de las cosas que le hizo mucho daño a Juan Bosch es que esa misma discusión produjo una tirantez muy fuerte con los Estados Unidos. Y de hecho, cuando don Juan se reúne con Kennedy, sí. Kennedy quedó muy sorprendido porque don Juan casi en una forma agresiva le dijo que tenían que resolver un problema que había con la ESO estándar hoy en República Dominicana. Y tú ir a los Estados Unidos y tú plantearle a decirle que una empresa norteamericana tiene problemas en un país que Hitler lo llegó a tapar en el mapa con la punta de un dedo, eso era atentatorio, sobre todo en una época en donde prácticamente la República Dominicana solamente tenía empresas norteamericanas que eran las grandes corporaciones que estaban aquí, de las que existían en ese momento, y eran las que mayormente contrataban a mano de obra dominicana. Entonces, casi era un atrevimiento de un presidente de la República Dominicana plantearle eso en los Estados Unidos al presidente Kennedy sobre una situación, como él llamaba siempre, de dominio
de una empresa en el sector específicamente de abastecimiento de combustible. Pero esas son unas de las historias de don Juan. Hay otros acontecimientos también, como decía Ezequiel, que marcaban un carácter muy definido con relación al pragmatismo que él debía de tener. Claro, hay que reconocer que eran momentos difíciles, era un cambio muy radical en la vida nacional. Veníamos de una etapa complicadísima, pasamos por un periodo difícil también, y luego entonces viene don Juan y empieza, en vez de hacer gradualmente una serie de cambios, porque es el mismo ejemplo, por ejemplo, fíjate como en el caso del presidente Danilo Medina, con un estilo diferente, y fíjate cuántos estilos diferentes, o sea, don Juan, Leonel, Danilo, los tres totalmente diferentes, ninguno se parece al otro. En forma. Exacto, ninguno en forma se parece al otro. Ahora, en el fondo todos tienen la misma visión, la misma cultura política y la misma enseñanza política. Pero eso hace ver que, por ejemplo, fíjense cómo Danilo se acerca al pueblo. Leonel se alejaba del pueblo. Don Juan enfrentaba al pueblo o enfrentaba a los actores del pueblo. Y la política es, ya hoy en día, claro, el don Juan de antes no hubiese podido ser presidente en esta época en la República Dominicana. O sea, las luchas de poder, la fuerza que tiene el ámbito mediático, hubiera acabado con don Juan siendo presidente hoy. O sea, don Juan no cabe en esta estructura social de hoy como una persona que pudiese. ¿Por qué? Porque indudablemente iba a ser, tú te imaginas esos programas que hay mediáticos que la emprenden contra cualquier partido, contra cualquier persona, por el tema de corrupción, por el tema del manejo de los fondos públicos. Ya yo me imagino a don Juan en la forma que le estuviese respondiendo. O sea, es una cosa, o sea, una ametralladora por ahí mismo, pero eso hay que verlo dentro de su contexto. Él tuvo que vivir un momento de 3 contextos diferentes y no pudo adaptar un nivel de visión y de política que pudiese concatenar todas esas fuerzas, el ámbito político, el ámbito de las empresas privadas, el ámbito de las corporaciones internacionales y el ámbito de la iglesia. Lo que sí hay que llamarle la atención a la iglesia, que desde esa época viene siendo muy dubitativa. Entonces, yo creo que las pastorales deben reflejar la transparencia que reflejan las palabras de la Biblia y todos los mensajes que están a través de los apóstoles que escriben en cada uno de los capítulos de la Biblia. Porque muchas veces se muestran intereses, se ocultan cosas, se retrasan cosas, se hablan sobre temas, algunas veces son políticos, otras veces no lo son, otras veces están callados, otras veces están en los bleachers y otras veces quieren estar en el palco. No, y otras veces quieren estar todos juntos. Sí. No se alternan a veces. Aunque ha cambiado, la iglesia ha cambiado, porque en otra época, si hubiese pasado 10 años atrás o 15 años atrás, hubiese pasado lo que pasó con este nuncio, no se hubiese sabido. Nadie lo hubiese delatado. Sí. Y Agripino Núñez Collado fue valiente, lo dijo, el cardenal lo está condenando abiertamente y públicamente y dice que le da hasta vergüenza que su iglesia pase por estas cosas, pero por lo menos cambia en que no oculta esas cosas tan horribles, tan espantosas, tan asquerosas. Nos vemos en el próximo segmento.